Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a abordar el tema, más bien tratar de explicar lo que ya hemos visto en los trabajos anteriores, en lo que viene siendo en relación con Unidad 8. Es de la materia de Derecho Constitucional Mexicano. En general, la Unidad 8 abarca sobre lo que es los tribunales judiciales federales. Y empezamos por lo que es características especiales del Poder Judicial. Su integración. La estructura del Poder Judicial Federal fue introducida de acuerdo con el modelo estadounidense de organización judicial en el artículo 123 de la Constitución de 1824, donde el Poder Judicial de la Federación reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Esto más que nada está estipulado en este artículo y es como se puede decir que es como se desprende o como está conformado por sus órganos esta integración del Poder Judicial. Su organización. En sí, como en primer puesto, se deposita el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ésta ya en sus órganos se desprende de las demás facultades que tiene, que el segundo es el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Competencia. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se utilizan diversos medios: el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. En su jurisprudencia podemos encontrar en este poder y en sus órganos en conjunto se deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del Estado mexicano, la compilación de normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Más que nada este es se puede decir como un dote que tiene, que en principal es que se deposita la facultad de que éste imparta justicia en todos los aspectos. En cuanto a conflictos estamos hablando en el Estado mexicano. Su naturaleza jurídica está establecido en artículo 3 capítulo en el título 3 capítulo cuarto del artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Organización y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano que encabeza al Poder Judicial de la Federación y este tiene la función de ser guardián y garante de la Constitución mexicana. ¿A qué se refiere esto? Que estamos hablando que él es el protector, como se podría decir, el protector o guardia de la Constitución mexicana. Esta organización de la Suprema Corte de Justicia se divide en el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Requisitos para ser ministro. Estos se encuentran establecidos en el artículo 95. Para ser electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo del día de su nombramiento. En cuanto a la remuneración de los ministros, estamos hablando que se puede decir como el sueldo establecido y las prestaciones que estos ministros tienen.
por acuerdos de la Ley de Remuneraciones. Como hay una característica entre este ámbito del que es los ministros, que es la inamovilidad. ¿Qué es esto? La inamovilidad es un instrumento para cumplir con la obligación de administrar justicia cuando un ministro de corte o magistrado comete irregularidad en el desempeño de sus funciones. A los primeros se les destituye en virtud en el desempeño de sus funciones, a los segundos ante el jurado de enjuiciamiento. La inamovilidad como instituto jurídico constitucional más que nada es para, entre comillas se puede decir, para mantener intactos a los ministros. Se puede decir que es como un medio de defensa para ellos, un medio por el cual están, se puede decir, protegidos. Esto para, en cuanto dependiendo de lo que hayan hecho la irregularidad en el desempeño que cometieran. Las licencias y renuncias. Estas están establecidas en el artículo 98 constitucional. Cuando la falta de un ministro excede más de un mes, en este caso el presidente de la República someterá a nombramiento un ministro interino, con la aprobación del Senado. Para las licencias de los ministros, cuando éstas no excedan de un mes, estas podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en su caso, cuando éstas sobrepasen ese tiempo del mes, deben ser aprobadas, son presentadas ante el presidente. En cuanto a las renuncias de los ministros, solamente estas proceden por causas graves y serán sometidas al Ejecutivo, y si éste las acepta, se envía su aprobación en su caso. Procedimiento en caso de faltas de servidores públicos. En el Poder Judicial se considera falta disciplinaria a toda conducta, acción u omisión típica, voluntaria o no, que actualice las causas de responsabilidad que están señaladas en el artículo 131 de la Ley Orgánica. En cuanto al procedimiento, se realiza a través de una instauración de un proceso de responsabilidad administrativa, en donde la pertinencia de la imposición de sanciones disciplinarias se mide o se basa en cuanto a las condiciones objetivas de punibilidad, apercibimiento, en su caso amonestación o suspensión del empleo, destitución del cargo o inhabilitación del servidor público. Control jurisdiccional de la Constitución. El control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y aquellos que quebranten los principios constitucionales, anulándolos. Se puede decir que es un medio, como lo dice tal cual, de control, con diversos recursos jurídicos que en su caso son diseñados para verificar que existe una correspondencia de estos actos en cuanto a quienes son, se podría decir un caso como titulares del poder que decretan mismo y aquellos que lo están quebrantando, los principios constitucionales, anulándolos o no haciendo caso a estos. El control político es la aptitud que posee el poder político para dirigir o suprimir el cambio para conseguir la estabilidad política. Tiene principalmente una, dimensión informativa, que por medio de esta va a informarse del estado, del sistema y de cada uno de sus elementos para verificar si corresponde a los criterios deseados. En el control judicial vamos a encontrar que el control judicial es, entre comillas, se puede decir que es una doble función del Poder Judicial de la Federación. De esto, de conformidad con el artículo 104 constitucional, que señala en términos generales que solo el Poder Judicial de la Federación está facultado para dirimir las controversias que surjan con motivo de la aplicación de las leyes federales.
¿A qué vamos con esto? Que el control judicial solo puede ser aplicable y quien está facultado es el Poder Judicial de la Federación. El control mixto es una fusión de sistemas en la cual se busca tener una mayor amplitud en cuanto al control por medio de la implementación de la fusión de los diversos tipos de control. Esto es como lo hemos visto anteriormente cuando surgen, no sé, ideas mixtas o algo así, por ejemplo, o sea, ¿qué vamos con mixto? Que se hace una fusión de los demás controles que tenemos con el fin de sacar lo mejor de cada uno para ponerlo en base y poder tener una mayor amplitud. Enlaces de la protección general o relativa. Perdón, alcances. En cuanto a esto, las garantías de protección, cuyo ejercicio parte de las normas relativas al de los derechos humanos. Esto se interpreta en una convicción de interés a los derechos y en general a la sociedad. Esto busca como una protección general en cuanto a lo que es los derechos humanos de todos los ciudadanos que se desenvuelven en general en la sociedad y que protegen, se puede decir, los ideales de los mismos, respetando sus mismos derechos e intereses, de los cuales cada quien obviamente tiene diferentes posturas y implementando la igualdad entre todos. Esto pues, con el fin de tener, se puede decir, un mejor desarrollo en cuanto al ejercicio de las normas. Un ejemplo podría ser como lo establecido en la Constitución, en los artículos donde como sociedad se respetan los derechos de cada quien como individuo y sus ideales. En este caso podría poner un ejemplo como los ideales respetándolos en la decisión o en la se puede decir decisión o sí, o sea, vaya en la decisión de como tú de tú elegir tu propia religión y esto igualdad ante todos. Juicio de amparo. El denominado juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107. El juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real, eficaz y práctica las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger los actos de todas las autoridades cuando se violen las garantías. Sus inicios del juicio de amparo están establecidos en la Constitución de 1857. Control indirecto de la Constitución. Esto está relacionado, se puede decir, como con el juicio de amparo, en un entorno al control de constitucionalidad, es, es como asociado al juicio, como hace rato lo dije, por el cual, por sus características, se configura como un medio jurídico que a su vez simultáneamente limita o impide abusos de poder y preserva el ordenamiento jurídico. Tribunales establecidos por la Constitución. Como tenemos al Tribunal Electoral, que es el órgano encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales, los tribunales agrarios, que estos tribunales agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar fallos en la administración de justicia agraria en cuanto al territorio nacional. Los tribunales fiscales, que son tribunales de lo contencioso administrativo, encargados de dirimir controversias jurídicas entre la administración pública federal y particulares. Los tribunales de tradicionalmente denominado Poder Judicial, que este está integrado por 7 miembros, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 consejeros designados por la Suprema Corte, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República.
¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el máximo órgano judicial, tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial Federal de México. Los tribunales colegiados un tribunal colegiado federal está compuesto por 3 magistrados, donde cada uno con ponencia en su conjunto y en situaciones específicas, que estos realizan reuniones, las cuales se llaman sesiones, donde se resuelven juicios que se están presentando ante ellos. Los tribunales unitarios son considerados tribunales de apelación en materia federal y estos conocen en segunda instancia sobre aquellos asuntos conocidos en primera instancia por los tribunales colegiados. Estos resuelven de los juicios de amparo promovidos contra los tribunales unitarios de circuito. La competencia ordinaria de los tribunales federales. Su competencia de los tribunales federales va a ser las controversias del orden civil o penal, con motivo de la aplicación de leyes federales o de tratados internacionales, las controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad.